Hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho de avena sin azúcar, con ingredientes accesibles, fácil, rápido, sin lácteos y sin huevo. Te voy a dejar el detalle de todos los ingredientes en la cajita de la descripción. Vamos a usar una taza de pasas de uvas, que te cuento que puedes usar también una taza de dátiles, puedes usar una taza de ciruelas, lo que prefieras. Dejamos en remojo con una taza de agua tibia por 15 minutos y colocamos extracto de vainilla, porque vamos a usar el agua del remojo también en la receta. Vamos a hacer un puré con 3 bananas, también puedes usar 3 manzanas. Si usas manzanas, rayalas en la parte más finita del rallador, y si usas bananas vas a hacer como yo, un puré de banana. Y vamos a usar un molde. El molde le vamos a colocar aceite de coco, lo vamos a untar bien, o aceite de oliva, lo que tengas, y vamos a colocar la harina que vamos a usar. Bastante harina para que no se pegue. Voy a usar harina de avena y te tiene que quedar así el molde, de esta forma el bizcocho no se va a pegar. Lo reservamos y te voy a dejar las medidas también en la cajita de la descripción. Vamos a colocar en un recipiente entonces una taza de puré de banana o una taza de manzana rallada, lo que hayas elegido. Vamos a colocar también las pasas de uvas que ya están hidratadas junto con el agua del remojo, y vamos a mezclar estos ingredientes. En esta parte puedes darle tu toque personal. Yo voy a usar canela, que te cuento que la canela tiene muchos beneficios para la salud. Si no sabes cómo sumarlas, aprovecha estas recetas dulces para agregar canela. Yo voy a colocar 2 cucharaditas de canela y voy a ir integrando. También podrías usar ralladura de cáscara de naranja. Y ahora voy a colocar 4 cucharadas de aceite de coco. ¿No tenés aceite de coco? Pueden ser 4 cucharadas de aceite de oliva, puede ser pasta de maní, pasta de sésamo. Y vamos a ir sumando de a poco la harina de avena. En total voy a usar 2 tazas y media de harina de avena. La vamos a ir integrando, y si no tenés harina de avena o querés usar otro tipo de harina, ¿qué harinas puedes usar? Puedes usar harina de espelta, usarla en esta receta va a quedar muy bien. También podrías usar una premezcla sin gluten, podrías usar harina de almendras. Y una vez que llegas a este punto, mira, que ya integraste todo, te quedó así con esta consistencia como de bizcocho. Vamos a dividir en 2 partes la preparación y vamos a colocar en una de ellas 1/4 de taza de harina de algarroba o 1/4 de taza de cacao, lo que tengas. Te cuento que si no conoces la harina de algarroba, es un alimento súper saludable que si nunca lo probaste tenés que probarlo. Se compra en tiendas naturistas, también lo puedes conseguir en internet y en algunos supermercados. Tiene un sabor parecido al cacao, ligeramente dulce, y podés hacer todas las preparaciones que haces con cacao, las podés hacer con harina de algarroba. Mira, una vez que integraste bien la algarroba, vamos a colocar el último ingrediente. El último ingrediente es una cucharadita de polvo de hornear por cada una de las partes. En total serían 2 cucharaditas de polvo de hornear. Y si no tenés algarroba y no tenés cacao, no te preocupes, podés hacer solo la mezcla del mismo sabor, todo el sabor canela, banana, que queda también increíble. Esto es para darle un toque visual y aprovechar este ingrediente tan saludable que es la algarroba, en este caso, que es lo que yo tengo en mi cocina. Vamos a ir colocando de a poquito en el molde una parte de algarroba y una parte de sabor canela. Y te cuento que en la parte de adentro también podrías colocar frutos secos. Podrías colocar nueces, castañas. Y ahora vamos a darle un toque así con un cuchillo. Mira, vamos a ir mezclando para que nos quede de esta forma así abstracta pero linda, integrando los colores. Y tengo unos chips de chocolate. Voy a colocarle unos chips de chocolate sin azúcar. Los voy a colocar por arriba. Este postre no lleva azúcar, es dulce, natural. Este bizcocho es sin azúcar. El sabor dulce se lo da la banana, las pasas de uvas, la harina de algarroba, que tiene un sabor levemente dulce. Lo vamos a cocinar en un horno precalentado a 180 grados Celsius por aproximadamente 45 minutos. 45 minutos después nos quedó así de lindo. Y mirá, lo vamos a desmoldar. Se desmolda fácilmente porque lo habíamos preparado al molde muy bien. Así que ahora lo vamos a cortar. Mirá,
quiero que veas qué esponjoso que quedó y por dentro no te imaginas lo que es. ¿Cuánto tiempo dura? En casa no dura nada, pero si lo querés guardar, lo podés guardar en un recipiente cerrado, en un lugar fresco y seco por aproximadamente 3 días. También lo podés congelar en rebanadas y lo sacás del freezer, lo descongelás y después lo podés calentar si querés. Mira, esto es una delicia que tenés que probar. Cuando pruebes esta receta, contame en los comentarios cómo te quedó. Y si todavía no te suscribiste a mi canal Recetas de Gris, te invito a que te suscribas, activa todas las notificaciones para no perderte ninguna de mis recetas.